Bien, en este segundo video vamos a seguir con inferencia para dos muestras y dentro de eso vamos a seguir viendo algunos casos para muestras independientes. Pero ahora vamos a diferencia del video anterior, vamos a suponer que los desvíos son desconocidos, ¿sí? Entonces vamos a de nuevo ubicarnos en qué caso es el que estamos. Nuevamente llamamos x1 hasta xn1 una muestra aleatoria de una distribución normal con media que llamamos mu sub 1 y varianza sigma 1 cuadrado. Y la otra muestra y sub 1 hasta i sub n2, muestra aleatoria de una distribución normal donde la media será una mu sub 2 y la varianza sigma 2 cuadrado. Nuevamente estamos suponiendo que estas dos muestras son independientes entre sí. ¿Sí? Seguimos con el caso de dos muestras independientes. Pero ahora vamos a tener la diferencia de que sigma 1 y sigma 2 van a ser desconocidos. ¿Sí? Pero pensemos una cuestión. Dentro de esto de ser desconocidos, tal vez podemos llegar a tener la, digamos, ayuda extra de saber que los desvíos son iguales o no tener esa ayuda y que los desvíos no los pueda suponer iguales y por lo tanto tengan que ser distintos, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos casos. Uno en el cual puedo suponer que los desvíos coinciden, ¿sí? Que la dispersión en ambas muestras es la misma. Y otro caso en el cual no puedo hacer esa suposición, ¿sí? ¿Cuándo voy a poder suponer que son iguales? Cuando me lo digan, ¿sí? En la vida real nadie va a venir a decírnoslo, ¿sí? Sino que nosotros vamos a tener que hacer unos test para poder ver si podemos suponerlas iguales o no, pero es un test que nosotros no vamos a ver en el curso, ¿sí? Que sería comparar estos desvíos. Eso no lo vamos a ver, por lo tanto, para nosotros vamos a poder suponer que son iguales cuando nos lo diga el enunciado, no en otro caso, ¿sí? Entonces, veamos los dos posibles escenarios. Uno, el primero en el cual supongo que los desvíos son iguales, ¿sí? Que la dispersión en ambas muestras es la misma, o sea que este desvío es el mismo que este, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de utilizar una estimación para sigma 1 con esta muestra y otra para sigma 2 a partir de esta muestra, como ambos desvíos son iguales, lo que usamos es un estimador que llamamos un estimador ponderado, por eso el sub p de acá, ¿sí? Un estimador ponderado de ese desvío, lo que hace es aprovechar la información de las dos muestras para estimarlo. Es como que tengo más caudal de información en la estimación del sigma, ¿sí? Por lo tanto, me va a dar un mejor estimador también, ¿bien? Entonces, si nosotros podemos suponer que los desvíos son iguales, vamos a utilizar este estimador para sigma y el pivote que utilizaríamos si nosotros queremos hacer intervalos de confianza es este de acá, ¿sí? Donde la distribución va a ser student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. ¿Bien? Fíjense que acá estamos utilizando el estimador SP anterior. A partir de eso, si nosotros quisiéramos un intervalo de confianza, tendría esta forma. Y si nosotros quisiéramos trabajar con un test de hipótesis, donde la hipótesis nula fuese mu sub 1 menos mu sub 2 igual a cierto delta 0, lo único que va a cambiar respecto del pivote de intervalo de confianza es que esta expresión mu sub 1 menos mu sub 2 va a ser reemplazada por el valor que toma bajo la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, le agregamos la leyenda bajo H0 y sigue cumpliéndose la misma distribución, ¿sí? Acá en la hipótesis nula sabemos que pueden ser cualquiera de las tres posibilidades, ¿sí? Bien, eso entonces en el caso de que pudiésemos suponer que sigma 1 es igual a sigma 2.
Bueno, pero hay veces que eso no podemos suponerlo, no nos lo dicen, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener que trabajar con que los desvíos sean distintos. Entonces, en ese caso, el pivote es más simple, ¿sí? Porque no tengo que calcular ese P. Simplemente acá es el S1 cuadrado sobre N1 y el S2 cuadrado sobre N2, donde estos son los estimadores puntuales de la varianza para cada muestra, ¿sí? Esto para la muestra de las X, este para la muestra de las Y. Y lo que se vuelve más complicado es la distribución, porque si bien es student, los grados de libertad se calculan con esta formulita, que ustedes la tienen en el apunte y es hermosa, como verán, ¿no? Pero no importa, es lo que tienen que tener en cuenta es un cálculo, en definitiva, ¿sí? Esto me va a dar un número. Rara vez esto me dé un número entero. Por lo tanto, lo que yo tengo que considerar es que el número que me dé acá, yo de esto elijo el entero más próximo. ¿Sí? Para utilizar como grados de libertad, estos nu, grados de libertad ahí. Bueno, una vez que tenemos eso, el intervalo de confianza bien armado con el valor crítico correspondiente. Y si tengo un test de hipótesis, lo que va a cambiar nuevamente es que esta diferencia en mu1 menos mu2 va a ser reemplazada por delta 0, que es el valor que toma bajo la hipótesis nula, ¿sí? Y por eso agregamos la leyenda. Bien, bueno, entonces, cuando nosotros estemos en el caso de una distribución de dos muestras, digamos, con distribución normal y el sigma desconocido, lo primero que nos vamos a tener que preguntar es si el sigma, los sigmas los puedo suponer iguales o, por el contrario, no, ¿sí? Entonces, en función de qué decisión yo tome respecto de esto, será si utilizo este o este pivote, ¿sí? Bien, entonces veamos un ejemplo donde vamos a utilizar uno de estos dos casos. Entonces, bien, y acá lo que se quiere es investigar si el colesterol medio en las mujeres de entre 40 y 50 años es mayor que en los hombres de la misma edad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se midió el colesterol en ayunas de 16 mujeres y 13 hombres y se obtuvo para las mujeres un colesterol medio de 190 miligramos por decilitro con un desvío de 40,8, mientras que para los hombres se obtuvo un colesterol medio de 179,7 y un desvío de 45,8 miligramos por decilitro. Se sabe además que la distribución del nivel de colesterol es normal y puede suponerse que las varianzas, ¿sí? La varianza es la misma en hombres y mujeres, ¿sí? Podemos suponer que las varianzas son iguales. Entonces se nos pregunta si estos datos apoyan la hipótesis de investigación de que las mujeres tienen un nivel de colesterol más elevado que los hombres. Se nos pide utilizar un alfa de 0,01. Bien, entonces vamos a arrancar el ejercicio de igual manera que siempre, que es definiendo las variables aleatorias, diciendo qué es lo que sabemos sobre su distribución y después recién arrancamos propiamente con el ejercicio. Entonces tenemos XY, sería el nivel de colesterol de la yésima mujer de entre 40 y 50 años y va a ir de 1 hasta 16. Este vendría a ser el tamaño muestral de la primera muestra, valga la redundancia. Y las Y sub J las vamos a definir como el nivel de colesterol del J-ésimo hombre de entre 40 y 50 años, donde J va a ir de 1 a 13. Este sería el tamaño muestral de la segunda muestra. Además, lo que se nos dice es que el nivel de colesterol, tanto en hombres como en mujeres, sigue una distribución normal. Y podemos suponer igual varianza. Así que acá, en vez de escribir sigma 1 y sigma 2, directamente escribí sigma cuadrado. ¿tá? Podría haberlo escrito con sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado y después haber dicho sigma 1 es igual a sigma 2. ¿sí?
Eso es indistinto. Fíjense además que, bueno, le puse un nombre a las medias, ¿sí? Para diferenciarlas. Mu sub 1 es la media de las mujeres, mu sub 2 la media de los hombres. Bien, entonces, debemos plantear las hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? Queremos ver si las mujeres tienen un nivel de colesterol más elevado que los hombres, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos representa el nivel medio de colesterol de las mujeres? Esa era mu sub 1, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos probar? Que mu sub 1, ¿cómo es respecto de mu sub 2? ¿Cuál es más grande? Nosotros queremos probar que el de las mujeres es más grande que el de los hombres, ¿sí? El nivel medio de colesterol en las mujeres es mayor que en los hombres. Por lo tanto, queremos probar que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. Y la hipótesis nula, por lo tanto, sería mu sub 1 igual a mu sub 2. ¿Sí? Esto traducido en diferencia, que es lo que nosotros necesitamos para armar el estadístico de prueba, se traduce como que para la hipótesis nula la diferencia es igual a 0 y para la hipótesis alternativa la diferencia es mayor que 0. ¿Sí? Mu sub 1 menos mu sub 2 mayor a 0. ¿Bien? Bueno, entonces, tenemos dos muestras que son claramente independientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado tengo el grupo de las mujeres, por el otro tengo un grupo de los hombres, ¿sí? No están relacionados entre sí, son dos grupos independientes. Entonces, tengo dos muestras independientes de una distribución normal, con sigmas desconocidos pero iguales, ¿sí? Entonces estamos en el primer caso que mostramos hoy, ¿sí? De los que resumimos hoy. Vendría a ser entonces el estadístico de prueba que necesitamos utilizar y su distribución Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Bien? ¿Qué estoy acá? Acá estoy reemplazando por el delta 0 por el valor que toma en mi ejemplo, 0, ¿sí? Porque simplemente me interesa ver si una es mayor que la otra, ¿sí? No si lo supera en más de algún valor en particular. Bien, entonces, se nos pedía dar una conclusión a un nivel de 0,01. Lo que nosotros tenemos que ver es cuál sería nuestra zona de rechazo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para eso? Además del nivel, ¿sí? Necesitamos tener en cuenta la hipótesis alternativa y la distribución del estadístico de prueba. Student es un test unilateral de cola superior, ¿sí? Yo rechazo para los grandes, ¿sí? Con un nivel acá me tiene que quedar de 0,01, un área bajo la curva de 0,01. Por lo tanto, vamos a buscar el valor crítico correspondiente en la tabla de Student con 27 grados de libertad, que son los que surgen de acá, ¿sí? 16 más 13, 29 menos 2, 27, con un alfa de 0,01 y obtenemos que este es el valor crítico correspondiente. Bien, entonces nuestra regla de decisión va a ser que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor observado de mi estadístico de prueba me queda mayor que 2,4727. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda evaluar nuestro estadístico de prueba en los valores observados, ¿sí? Bien. Para eso necesitamos hacer el cálculo auxiliar del SP, ¿sí? El SP es N1 menos 1, el tamaño de la muestra, de la primera muestra menos 1, por el desvío de la primera muestra elevado al cuadrado, más el tamaño de la muestra 2 menos 1, por el desvío de la segunda muestra al cuadrado, dividido el tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2, ¿sí? O sea, el dividido por lo que en definitiva serían los grados de libertad de mi estadístico de prueba, ¿sí? De la distribución. Bueno, realizo esta cuenta y nos queda como resultado 43,094. Entonces, ese valor es el que voy a tener que reemplazar en este lugar.
realizo entonces toda la cuenta. El valor medio que habíamos obtenido, el promedio de las mediciones de las mujeres era 190, el de los hombres 179,7, el SP y la raíz de 1 sobre 16 más un 13avos, ¿sí? Realizamos la cuenta y nos queda 0,64. Entonces, este valor de acá era el 2,40 y pico. Bueno, a nosotros nos cayó por acá, ¿sí? 0,64. Claramente no rechazamos, ¿sí? O sea, el valor que observamos no es mayor que 2,4727, o sea, no cae en la zona de rechazo, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula al nivel que se nos pedía, que era 0,01. ¿Cómo terminamos el ejercicio? Respondiendo en función de lo que se nos pregunta. Entonces, como no pudimos rechazar, la respuesta sería: no hay evidencia suficiente para afirmar que el nivel de colesterol medio de las mujeres entre 40 y 50 años sea mayor que el de los hombres de esa misma edad. ¿Con qué nivel? 0,01, que es el nivel con el cual nosotros realizamos el test, ¿sí? Por lo tanto, simplemente la respuesta es: no hay suficiente evidencia para afirmar lo que queríamos, ¿sí? No puedo decir que los niveles de colesterol sean iguales, ¿sí? Simplemente que no tengo evidencia para afirmar que sean distintos. Si a mí me preguntaran, bueno, al hacer esta conclusión, al dar esta conclusión, ¿qué error yo podría estar cometiendo? ¿Qué error les parece? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo estar equivocándome al hacer eso? Bueno, sería que en realidad fuese falsa, ¿verdad? No rechazarla cuando en realidad es falsa. Entonces, yo al tomar esta decisión podría estar cometiendo un error de tipo 2, ¿sí? Que es no rechazar cuando en realidad es falsa. Bueno, eso es todo por hoy. Nos encontramos en un próximo video.